El día de hoy voy a hablarles acerca de la protección y utilización de los datos personales, específicamente de las principales funciones de las autoridades que regulan la protección de los datos personales. Autoridades reguladoras. Bueno, estas se podrían conocer como las guardianes o los guardianes del derecho a la protección de los datos personales. En México, pues nacieron ya que debía adoptar un modelo regulatorio que usualmente tomaron pues la base de uno que ya existe en Canadá, a través de la cual cada autoridad emite una regulación secundaria que se deriva pues de la ley en el ámbito de sus atribuciones, y otra parte existe una instancia u órgano garante frente al titular de los datos que lo ayuda a resolver sus quejas. Estas se conocen como solicitudes de protección de datos personales, y pues dada su forma o la especialización en temas como comercio, comunicaciones, transportes, pues se corresponden a ciertas secretarías en específicas del ramo a lo que se quiera atender. Usualmente o particularmente se ven en la materia comercial, donde se da el mayor flujo de información, repercutiendo directamente en el mejoramiento de la economía nacional al crear pues fuentes de empleo e impulsar la venta de bienes y servicios. Entre sus funciones se encuentran que están reguladas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta Secretaría de Economía, específicamente en su artículo 41, nos habla que existen dos funciones principales, que es la de difundir el conocimiento de las obligaciones en torno a la protección de datos personales y la iniciativa privada, nacional e internacional con actividad de comercio en territorio mexicano. Como segundo es promover las mejores prácticas comerciales en torno a la protección de los datos personales como insumo de la economía digital y el desarrollo económico nacional en su conjunto. Y entre sus atribuciones pues se refieren a las que indica el artículo 43. La Secretaría tiene las siguientes atribuciones. Estas van desde el artículo 1 al 10. Entre ellas se encuentra difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial, fomentar las buenas prácticas comerciales, emitir los lineamientos correspondientes para el contenido y el alcance de los avisos de privacidad, fijar los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de los mecanismos y medidas de autorregulación, apoyar a la regulación de eventos que contribuyen a la difusión de la protección de datos personales, entre otros. En materia de datos personales, las autoridades reguladoras serán las secretarías del Estado del ramo específico, y cada una pues emitirá ciertos lineamientos, recomendaciones y criterios que permitan la adecuada observación de los principios y derechos que rigen en materia de protección de datos personales. De acuerdo a esto, existen diferentes tipos de autoridades, entre las cuales estas son las principales, que es el INAI, o conocido como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, y es el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho y acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos que están obligados en los términos que establezcan la normatividad aplicable, o sea que se hagan valer las leyes. Por otro lado, tenemos los órganos garantes. Estos tienen una autonomía constitucional y cooperan en conjunto con el INAI en la materia de protección de datos personales. También tenemos las autoridades reguladoras, que es de las que les platiqué hace un momento. En el ámbito de las atribuciones, pues estas emitirán la regulación secundaria y lo harán en coadyuvancia con el INAI, estos cooperando en las cuestiones relativas al derecho a la protección de datos personales. Y por último tenemos otras autoridades competentes, como por ejemplo puede ser las administrativas o judiciales, que sean competentes en materia de protección de datos personales. El o los órganos garantes son definidos por la fracción 16ª del artículo 3
como aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre su función principal es promover el derecho a la protección de los datos personales. Esto quiere decir que cumplen las funciones que son clave para asegurar y promover este derecho fundamental y que las desarrollarán a través de las atribuciones que se les encomienden en esta materia. Entre sus atribuciones tenemos la propuesta de la Ley General de Protección de los Datos Personales en posesión de los sujetos obligatorios. Esta fue presentada por la INAI y consta desde el artículo 1 al artículo 16, entre los cuales nos ejemplifica que es conocer y sustentar, resolver en el ámbito de sus perspectivas competencias de los recursos de revisión de interpuestos por los titulares en términos de lo que está dispuesto en la presente ley y las demás disposiciones que resulten aplicables en esta materia. También está imponer las medidas de apremio previstas a las que se refieren a la ley, promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias condiciones que sean de fácil acceso para que los pertenecientes a los titulares que corresponden a grupos vulnerables puedan ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales, elaborar y publicar estudios, investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento, entre otros. Tenemos 3 principales procedimientos. En este momento les voy a hablar del procedimiento de protección de derechos. Este se inicia a instancia del titular de los datos o su representante legal, donde expresa con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares que consideren que están siendo vulnerados. De ahí se procede a hacer una solicitud. Este deberá presentarse ante el INAI dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable, y en caso de que el titular no reciba una respuesta por parte del responsable, la solicitud de protección podrá ser presentada a partir de que se haya vencido el plazo de respuesta previsto por el responsable. Cuando hablamos de esta solicitud, puede proceder en los siguientes términos. Cuando el responsable no entregue al titular los datos personales solicitados, que el responsable entregue los datos en un formato incomprensible, que el responsable se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales, o simplemente que el titular no esté conforme con la información entregada por considerar que sí completa o no corresponde a la información que se requiere. Una vez que el INAI reciba esta solicitud, se enviará dicha solicitud al responsable para que en un plazo de 15 días hábiles emita una respuesta, ofrezca las pruebas que estime pertinentes y manifieste por escrito lo que la persona convenga. Una vez que el instituto admita las pruebas que emite pertinentes, se procederá a hacer un desahogo, que esto quiere decir que el INAI notificará al responsable el derecho que le asiste, si es que lo considera necesario, presente a sus alegatos dentro de los 5 días siguientes para su notificación. Para esto, el INAI resolverá sobre la solicitud de protección de datos que ya se formuló previamente, una vez ya analizadas todas las pruebas y los elementos que requiera pertinentes, y se celebrará una audiencia donde emitirá lo que ambas partes tengan que resolver o alegar. En este caso, el órgano garante, que es el INAI, podrá en cualquier momento del procedimiento buscar una conciliación entre el titular de los datos y el responsable para llegar a un acuerdo de conciliación entre ambos, y si se llegara a dar, quedará por escrito y tendrá efectos vinculantes, así como la solicitud de protección de datos quedará sin materia y el instituto verificará el cumplimiento del acuerdo respectivo. El procedimiento de verificación.
Pues como su nombre lo dice, consiste en verificar que se estén cumpliendo las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y además pues la normatividad que se derive por parte del órgano garante principal que tenemos en México, que es el INAI. Esta verificación pues se iniciará desde un oficio a petición de parte, y la verificación de este oficio procederá cuando se dé el cumplimiento a resolución dictadas con motivo de procedimientos de protección de datos, explicando en líneas previas o se presuma ya fundada y motivada la existencia de las violaciones que se han hecho a esta ley. En este procedimiento, el INAI tendrá acceso a la información documentada que considere necesaria para la resolución que se busca, y los servicios públicos federales estarán obligados a guardar esta confidencialidad de los datos sobre la información que conozcan, derivada de la verificación correspondiente. Y por último tenemos el procedimiento de imposición de soluciones. Este es con motivo del desahogo del procedimiento de la protección de derechos o del procedimiento de verificación que realice el órgano garante, que es el INAI, tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de los principios o disposiciones de la ley, iniciará el procedimiento de imposición de sanciones a efecto de determinar la sanción que corresponda. Primeramente, pues dará comienzo a una notificación al presunto infractor sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y de esta solicitud, y le otorgará un término de 15 días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que su derecho convenga. En caso de no rendir pruebas o no presentar nada, pues el INAI resolverá conforme a los elementos de convicción que tenga al alcance. Este órgano garante pues admitirá las pruebas pertinentes y procederá a su desahogo. Podrá también solicitar al presunto infractor las demás pruebas que estime necesarias, y concluido pues este desahogo, notificará al presunto infractor el derecho que le corresponde, si es que le corresponde algún derecho, para que presente sus alegatos dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Una vez que pues analizaron las pruebas y los demás elementos de convicción pertinentes, se resolverá en definitiva dentro de los 50 días siguientes a la fecha en que se inició el procedimiento sancionador, y dicha resolución debe ser presentada a ambas partes. Cuando haya causa justificada, el pleno del órgano garante podrá ampliar por una vez o hasta 5 veces por un periodo igual de este plazo.